Muy buenos días, amada iglesia. El Señor dice en su palabra en el Antiguo Testamento: vosotros sois mi especial tesoro. ¿Y dónde está el especial tesoro el día de hoy? ¿Vinieron? Qué bien, gracias a Dios. Mis amados, damos gracias a Dios por su palabra. Es el tercer capítulo del libro de Daniel. Empezamos una serie de 4 domingos, de 4 capítulos. Y vamos en el tercero por la gracia del Señor. Les invito a que oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y tu gracia. Te damos gracias por tu palabra, que la tenemos, Señor, y tenemos la libertad de abrirla y meditar en ella. Queremos rogarte que hables a nuestras vidas, que hables a nuestro corazón, que nos hagas, Señor, entender tu palabra y que seamos fieles a tu llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, dice el tema general, el tema de hoy, es: el fuego es inevitable, pero Dios no te dejará solo. ¿Se acuerdan la semana pasada en el capítulo 2? Que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en ese sueño, que se le olvidó, por cierto, ¿se acuerdan? Se le olvidó el sueño y nadie podía traer el sueño, nadie podía recordar el sueño, nadie podía adivinar el sueño. Y Daniel pidió oportunidad, oraron a Dios y Dios le reveló cuál era el sueño y también el significado. Pues en ese sueño que había tenido el rey Nabucodonosor, había visto una gran imagen. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, el capítulo 2, 31 dice que vio una gran imagen. Dice al 31 así, capítulo 2: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, así dice el capítulo 2, cuya gloria era sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Una gran imagen. Y por cierto, esa imagen, ¿se acuerdan ustedes que tenía cabeza de oro, pecho y brazos de plata, bronce, hierro y barro? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora entramos al capítulo 3. ¿Y qué mandó a hacer el rey? ¿Qué mandó a hacer el rey? Una gran imagen, una gran estatua. Como oyó en el capítulo 2 que el sueño que se trataba era de una gran imagen, una gran estatua, pues él dijo: yo lo voy a hacer. Y hizo una gran imagen, una gran estatua. Su altura era de 30 metros. En la versión 60 dice que era de 60 codos. Y de 3 metros de ancho. Una gran imagen. Pero lo hizo todo de oro. No solamente la cabeza, como en la imagen del capítulo 2. ¿Qué ha de haber dicho Nabucodonosor? No, que se equivoque Dios. Porque esa imagen que me dio en sueño es solamente la cabeza de oro. Y dijo Nabucodonosor: pues yo lo voy a mandar a hacer todo de oro, ¿no? Bueno, posiblemente haya una relación entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Entre la imagen del capítulo 2 y entre la imagen del capítulo 3. Amados, como decimos entonces, el rey no quiso que solamente fuera una parte de oro, sino todo. Pero, amados, con esta imagen el rey Nabucodonosor quiso ganar renombre. Quiso ser reconocido en todo el mundo en aquel entonces. Y, amados, y el rey quería con esta imagen que también su reino, su reinado, durara para siempre. Y bueno, hizo la gran imagen, la gran estatua, como lo hemos visto. Y llegó el día de la dedicación. ¿Cómo lo llamaríamos hoy? La inauguración, la consagración. Y entonces mandó a llamar a todos los gobernadores, sátrapas, o sea, toda la gente que tenía un estatus dentro de todo el reinado. Y con ello también toda la población. Y llegó el día entonces de la dedicación y todos tenían que inclinarse, tenían que postrarse ante la imagen. Y todos lo hicieron, excepto
tres, que en su nombre oficial era Ananías, Misael y Azarías, pero en nombres caldeos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tres no lo hicieron. Se mantuvieron fieles al Señor. Mis amados, entonces, les invito a que pensemos entonces, el fuego es inevitable, pero Dios no te dejará solo. Y en primer lugar, dice, mis amados, el fuego es inevitable, pero tú, sé fiel. Tú, mi amado hermano, sé fiel. No te postres ante lo profano. Mantente firme. No te postres ante lo profano. Así que, mis amados, llegó el día de la dedicación. ¿Y cuál era la señal? La señal para que el momento que se llevase a cabo en que ellos se postraran, es que todos los instrumentos iban a sonar al son de la trompeta, de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña. Se iban a postrar, amados, y se postraron. Toda la gente sí, todos los babilonios sí lo hicieron, pero menos estos tres varones. Amados, todos, excepto los tres, se postraron. Toda la humanidad en ese momento y en ese tiempo se postraron, se inclinaron al son que les fue tocado. Al son que les tocaron se postraron, ¿sí o no? Al son que les tocaron respondieron. Mis amados, yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí no han caído ante lo profano? ¿Cuántos de los que estamos aquí no han caído, se han inclinado al son que les toca el mundo? ¿Cuántos? ¿Cuántos, mis amados, de los que están aquí no se han inclinado a una copa, una botella de licor? ¿Cuántos de los que están aquí, mis amados, no se han inclinado ante el mundo y tal vez buscado aquellas prácticas paganas como a los hechiceros, los curanderos, para que les hagan una limpia? ¿Cuántos de los que están aquí no han caído, se han inclinado, viviendo una vida doble? Están viviendo al son que les toca el mundo. Pero pasó algo más. Como estos tres varones no se postraron, como estos tres varones no respondieron al son de la música, los acusaron, ¿sí o no? Si puedes ver a grandes rasgos, podemos ver del versículo 8 en adelante, y vemos entonces que los acusaron. Dice la Biblia en el versículo 8: pero en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Miren, estos caldeos que acusaron a Sadrach, Mesach y Abednego, yo estaba pensando que no estaban en lo que estaban. Escucharon la música y se postraron, pero al mismo tiempo estaban viendo a Azarías, a Misael, ¿no? O sea, no estaban cumpliendo bien. Estaban honrando al rey a medias, porque les dio tiempo de observar que estos no se postraron. Pero bueno, van y lo acusan. Acusaron a estos tres varones maliciosamente. Y le dijeron en el 9 al rey Nabucodonosor: para siempre vive, rey. ¿Acaso tú no has hecho una ley que el que no se postre será echado en el horno de fuego? Hay tres varones aquí que tú pusiste, que trajiste, que les diste un lugar en tu reinado. No adoraron y fueron acusados, ¿no es cierto? Mis amados, pregunto, ¿acaso no tenemos también algún acusador hoy en día nosotros?
quien nos está viendo, quien te está viendo, para acusarte delante también, para que tu fe no es firme. Si puedes ponernos, mis hermanos, Apocalipsis, por ejemplo, dice: entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. También hoy en día hay un acusador, ¿no? Fulanito de tal no está orando a Dios. Fulanita de tal no ha leído su Biblia a Dios, ¿no? ¿Y tú? Fulanito de tal, mira a dónde anda. Mira tu iglesia, ¿dónde está? Están acusando. Pero ese acusador un día será lanzado. Pero, amados, estos tres varones fueron acusados. Y el rey se enojó mucho y buscó atemorizarlos. Procuró que estos tres varones se llenaran de temor para que cayeran ante lo profano. Versículo 13 al 15, puedes seguirme si gustas. Dice el versículo 13: entonces Nabucodonosor dijo con ira, ¿y qué dice? Y con enojo que trajesen. Versículo 14, habló el rey Nabucodonosor y dijo: ¿es verdad, Sadrach, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua que he levantado? ¿Es verdad? ¿Es verdad que no hicieron eso? En otras palabras, ¿cómo se animan a desafiarme? ¿Cómo se animan a desobedecerme? Versículo 15. Ahora pues, ¿no? ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y todos los instrumentos, te vas a postrar? ¿Lo van a hacer? Porque ¿cómo termina el 15? Hay una pregunta allí. Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y qué Dios? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Se dan cuenta? ¿Qué está haciendo el rey? Atemorizándolos. Que se llenen de miedo. Que duden de Dios. El rey quiere que caigan ante lo profano. Fueron amenazados estos varones para que claudicaran en su fe. Amados, yo quiero preguntar a la iglesia al día de hoy: ¿cuáles son las amenazas que tú y yo estamos recibiendo del mundo? Porque hay un gobernador de este siglo que está amenazando a su iglesia, está amenazando la fe de los creyentes. Hoy, mis amados, estamos siendo amenazados para ser echados a la cárcel. Hoy estamos siendo amenazados para quitarte a tus hijos. Hoy estamos siendo amenazados que tú y yo aceptemos la ideología de género. Hoy tú y yo estamos siendo amenazados y estamos siendo obligados que aceptemos la ideología de género, que nuestros niños sean lo que quieran ser. Y cuidado con llevarlos al consejero, porque el psicólogo puede ir a la cárcel si trata de darles terapia, porque el pastor puede ir a la cárcel, porque el padre de familia puede ir a la cárcel si no acepta la ideología de género. ¿Acaso no son las amenazas eso? De esa manera estamos siendo amenazados. Nabucodonosor está ahí amenazando la fe de los creyentes. ¿Y cuántos de nosotros están a punto de caer? Quizá algunos están aceptando. Mis amados, hay un fuego que se llama cárcel, las amenazas del gobierno, de las leyes. Es un fuego que está allí, pero no es el mismo fuego que Dios tiene preparado para aquellos que le desobedecen.
Mis amados, entonces, ¿cuántos de nosotros no estamos siendo amenazados? Obedezcamos a Dios antes que a los hombres. En segundo lugar, hijo, ¿me puedes pasar la siguiente? En segundo lugar, mis amados, ya está ahí. Sé fiel. Acuérdate que el tema es, el fuego es inevitable, pero Dios no te dejará solo. Sé fiel, aunque seas presionado para negar a Dios. Mantente fiel al Señor. Amados, ¿cuáles son aquellas cosas que te presionan para que niegues de Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que hoy en día te están amenazando para que tú y yo abandonemos al Dios Todopoderoso? Fueron confrontados estos tres. Fueron confrontados, dice el versículo 14, que el rey Nabucodonosor les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua que os he levantado? Fueron confrontados, los confrontó. Amados, hoy el mundo también está confrontando tus valores. Hoy el mundo también está confrontando tus principios, si los tienes. Hoy, amados hermanos, el mundo está confrontando tu fe, si en verdad crees y eres fiel a Dios. Amados, el rey quiere que abandonen la fe en Dios. La pregunta que ya hicimos en el 15, primero viene la amenaza, y él dice que hay un horno ardiendo. ¿Cuántas veces calentaron el horno? 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, su temperatura normal, vamos a decirlo así, era 100 grados. Pero 7 veces más. Imagínese usted 800 grados, por poner una ilustración. 7 veces más. Pues ese horno los espera. Pero fueron amenazados, fueron confrontados para que... Y luego le dice: ¿y qué Dios puede librarlos de mis manos? Amados, ¿cuántos de nosotros hoy en día, cuántos de los que estamos aquí no han apostatado en su fe? ¿Cuántos de los que están aquí, mis amados, han apostatado en su fe en Dios? Dice el rey: porque si no honráis, esa misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Todavía imagínense, ¿qué Dios? ¿Se acuerdan que la semana pasada los adivinos, los caldeos dijeron: no hay Dios que pueda revelar este sueño? ¿Se acuerdan que así dijeron? No hay Dios que pueda revelar este sueño. En otras versiones les explicamos que decían ellos: aquí no hay ningún Dios, los dioses están lejos, no pueden estar aquí para revelarnos el sueño, porque el Dios que tenían ellos eran inventados, ¿no? Pero el Dios nuestro es omnipresente, está en todas partes y Él todo lo puede. Y el rey otra vez se le olvida y pregunta: ¿y qué Dios? ¿Dónde está el Dios que puede librarnos de mis manos? Amados, ¿qué hace el enemigo? Procurar que dudes. Procurar que dejes de creer en Dios. ¿Qué busca el enemigo? Amenazarte. ¿Acaso no lo hizo con Adán y Eva? ¿Qué le dijo el enemigo a Adán? A Eva, perdón. Le dijo: no es cierto, tú vas a ser como Dios. Tú vas a saber el bien y el mal. Tú no vas a morir. Busca la manera de convencer, de tal manera que abandones tu fe en Dios. ¿Qué hizo el enemigo con Jesús?
súbete al pináculo del templo, allá arriba, y échate abajo, porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. ¿Se dan cuenta? El enemigo busca debilitar tu fe y que abandones tu fe y que le creas a él. Pero ¿cuál es el llamado de Dios? Sé fiel aunque tengas que morir. Sé fiel a Dios aunque tengas que morir. Versículo 16 en adelante. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Qué decisión! ¡Qué firmeza! ¡Qué convicción! ¡Qué arraigo de la fe en Dios! Ese Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de tu mano, oh rey. Pregunto, ¿ese es el mismo Dios en quien tú has creído? ¿Ese es el mismo Dios en quien tú y yo hemos creído? ¿Tenemos la misma fe? ¿Dios es poderoso? ¿Es soberano? ¿Es omnipotente? ¿Por qué dudamos? Pero la fe de nosotros debe estar firme aunque Dios nos permita morir. ¿Qué dice el versículo 18? Dios puede librarnos, dice el 17, del horno y de tu mano. Pero ¿qué dice el 18? ¿Y si no? Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Guau! Estos tres varones dijeron: Dios nos puede librar, pero si Dios en su soberana gracia no nos puede librar del horno, tampoco te serviremos. Si Dios en su soberanía, Él decide llevarnos a la muerte, preferimos morir fieles a Dios y no servirte, oh mundo pecador. Mis amados, Dios en su soberana gracia puede guardarte. Dios en su soberana gracia puede cuidarte. Dios en su soberana gracia puede permitir que pases por adversidad y que no muera nadie, ni mueras, ni sufras mucho. En su soberana gracia Dios te puede restaurar. Pero Dios en su soberana gracia también puede permitir que pasemos por adversidades, incluso que muramos. Pero es Dios obrando. Una vez Pablo quería sanar y le dice a Dios que 3 veces le rogó. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Jesús, amados hermanos, también le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. ¿Y lo libró el Padre? ¿Lo libró? No. Jesús fue a la cruz. Jesús bebió la copa. Perdón, pregunto, ¿el Padre lo podía librar? Lo podía librar. Pero el Padre no quiso. En su soberana voluntad quiso que su Hijo muriera. De la misma manera, mis amados hermanos, Dios en su soberana gracia puede librarnos, pero también puede permitir que pasemos por el fuego, incluso que muramos. Pero la fe nuestra debe estar firmes. Estos 3 varones, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos, pero si no lo hace, tampoco te serviremos. Nos mantendremos y moriremos fieles al Señor. Mis amados, escuchen lo siguiente. Sería muy fácil ser fiel a Dios si supieras que todo resultaría en bien y que sería mucho mejor después del sufrimiento. Escucha lo siguiente. ¿Estarías dispuesto a superar todas las prisiones, traiciones y engaños que José enfrentó si desde inicio tú supieses que terminaría siendo el gobernador de Egipto?
Mis amados, no dudarías subir al monte, caminar 3 días con tu único hijo, porque Dios te lo pidió, que lo sacrificaras. Si supieras de antemano que Dios va a proveer un cordero y va a detener tu mano, sería fácil si lo supieras con anticipación. Amados, no sería difícil, amados, enfrentar lo que Job sufrió. Perdió sus bienes, perdió sus ganados, sus cosechas, perdió a sus hijos, él mismo. No sería difícil pasar por esa prueba si al final, si tú supieras que al final tendrías el doble de ganado, mejores cosechas, más preciosos hijos. De seguro es que estarías dispuesto a pasar si supieras que al final fuera feliz. Amados, no dejarías de orar aferrándote a Dios con gratitud, como lo hizo Daniel ante las amenazas del gobierno, aunque tendría que ir al foso de los leones. Si de antemano supiese que Dios iba a cerrar las bocas de los leones, no sería difícil ser fiel a Dios así. Sería fácil enfrentar cualquier situación, hermanos, que pueda venir a nuestras vidas. Si al final, si nosotros sabemos con anticipación que todo va a ser positivo, que todo va a ser más hermoso, sería fácil enfrentar cualquier situación. Pero ¿saben qué, mis amados? José no sabía que iba a ser el gobernador. José no sabía, sin embargo, fue vendido, fue encarcelado, fue acusado, no sabía que iba a ser gobernador. Abraham le pidió a Dios a su único hijo. Él sabía que Dios iba a proveer, pero Dios no se lo había prometido. Dios no le había dicho a Abraham: cuando tú cumplas y cuando tú levantes tu mano, yo voy a poner un cordero. Dios no se lo dijo. Dios no le dijo a Job: Job, voy a permitir que pases por pruebas, pero te voy a dar mejores ganados, mejores cosechas y mejores hijos. ¿Lo sabía Job? No. Sin embargo, se mantuvo fiel. Daniel no sabía que Dios iba a cerrar la boca de los leones. Lo único que sabía es que iba a ser echado al horno de fuego. Mis amados, la realidad del valor de la fidelidad de estos hombres radica en que ellos siguieron adorando y confiando a Dios con determinación, con obediencia, a pesar de desconocer el final de la historia. Una persona con cáncer que desea ser sanado, una mujer estéril que desea tener un bebé, un esposo o una esposa con problemas matrimoniales que quiere salir y mejorar, un hermano que hace apresado por predicar el evangelio por la persecución. Estoy seguro, mis amados, que ellos no dejarían de adorar y glorificar a Dios si supiesen que Dios va a sanar al que tiene cáncer, si supiese esa mujer que Dios le va a conceder el bebé, si supiese ese matrimonio que Dios los va a restaurar, si supiese, amados, que ese hermano Dios lo va a sacar de la cárcel. Fuese fácil enfrentarlo. Pero así como aquellos hombres no sabían, tú y yo no sabemos si Dios nos va a sacar de las pruebas o vamos a morir allí. Pero lo más importante es que seamos fieles a Dios. Estos 3 varones decían: Dios nos puede librar, pero si no lo hace, nos mantenemos firmes. ¿Y qué hizo Dios, mis amados? Versículo 20, el 25. Ya vemos que mandó a hombres vigorosos, fueron echados al horno. ¿Estaba ardiendo el horno?
¿Se calentó el horno? ¿Sí o no? Sí se calentó. Amados, Dios en su poder pudo haber apagado ese horno. ¿Pudo haber recogido a sus hijos para que no entraran al horno? Sí. Pero Dios ni apagó el horno ni recogió a sus hijos. Dios permitió que sus hijos fuesen al horno, pero no los dejó solos. Jesús estuvo con ellos. Dios estuvo allí. Así es nuestro Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Lo creen? Mis amados, el tema, el fuego es inevitable, pero Dios no te dejará solo. Cuando crees que estás solo o sola pasando la adversidad, son dos los que están allí. Cuando crees que estás enfrentando solo la situación adversa, no estás solo, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Cuál es nuestro papel? Ser fieles a Dios, aunque tengamos que pasar por el fuego. Pero es fácil creer en Dios cuando tú sabes que el sábado de seguro vas a recibir tu pago o a la quincena. Es fácil creer en Dios cuando te dan el resultado médico y dices, ¿sabe qué? No hay nada de qué preocuparse. Es fácil creer en Dios, mis amados, cuando todas las cosas en la vida y en la familia marchan bien. Pero no es lo mismo cuando estamos pasando por el fuego. Pero la enseñanza que Dios nos deja hoy es que Dios nos va a permitir pasar por fuego, pero no nos dejará solo. Estamos llamados a ser fieles. Dejo por último una porción de las Escrituras que dice, Habacuc, hablando a nombre del pueblo, por la situación que han vivido como cautivos. Allá dejaron vacas, ganados, cosechas. Hoy no lo tienen. Hoy solamente hay dolor, miseria, hambre. Pero ¿qué dice Habacuc al terminar el capítulo 3? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dice? Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor. ¿Podemos decir así? Aunque la empresa no esté dando ganancia, aunque no tenga una entrada económica segura, aunque la salud se está deteriorando, y todo lo que usted pueda mencionar, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Jehová es tu fortaleza, es tu proveedor, es tu castillo fuerte, es tu pastor. Confiemos, mantengámonos fieles. Que el Señor nos bendiga.